es difícil negarlo. La solución que nos fue recetada fue la tómbola y el voto popular. Hoy en Gabinete de Sombra vamos a diseccionar la reforma sin anestesia. El debate ya no es si debió ser. El debate es cómo va a funcionar y quién va a pagar los platos rotos. ¿Ganamos justicia o perdimos certeza? Vamos a descubrirlo. La reforma judicial en México es como un elefante en una cristalería. Todos escuchamos el estruendo de los platos rotos, pero nadie se atreve a preguntar quién va a limpiar el desastre. Hoy nos acompaña Francisco Burgoa, abogado, constitucionalista, para responder varias preguntas, entre otras, si por ejemplo esta reforma está diseñada para democratizar la justicia o realmente para asegurar que el poder político nunca vuelva a perder un solo juicio. Francisco, ¿por qué no empezamos por un análisis de qué juicio tienes tú, qué crítica en su caso a la estructura del Poder Judicial anterior? ¿Cuáles serían los señalamientos para justificar una reforma tan profunda? Hola Vicente, qué gusto saludarte y con todo gusto te responderé estas inquietudes desde mi punto de vista. Indudablemente se necesitaba una reforma judicial, pero no esta que nos han propuesto. El anterior Poder Judicial, claro que no era perfecto, por supuesto que era perfectible, pero los problemas que tenía, por ejemplo, casos específicos de corrupción necesitaban ser investigados, analizados y en su caso sancionados. No hacer una generalización desde la venganza política, especialmente por parte del expresidente López Obrador, para decir que en todo el Poder Judicial existía corrupción, todos los jueces, magistrados y ministros eran corruptos. Las generalizaciones en torno a los problemas que tenía el Poder Judicial de la Federación no se iban a resolver democratizando al Poder Judicial a través de la elección por el voto popular de jueces, magistrados y de ministros, que indudablemente se escucha muy bien, democratizar al Poder Judicial. Pero el hecho de que sean electos, se están cambiando finalmente la independencia por obediencia, el hecho de que se esté cambiando la popularidad, que es la que está imperando, y se esté dejando de un lado la experiencia y el conocimiento técnico, hace que finalmente este Poder Judicial se esté siendo capturado, porque se necesitaba tener un gran diagnóstico en torno a esos problemas de corrupción, de la ralentización en la resolución de los asuntos, una mejor infraestructura en los distintos espacios del Poder Judicial, en los juzgados. Indudablemente se requería una reforma profunda, pero no esta. Si me permites, Francisco, tú mencionaste uno de los argumentos y además probablemente realidades es la corrupción que existía en el Poder Judicial. ¿Que no hay un organismo dentro del propio poder que se encarga de estar validando la conducta de los jueces, que se encarga de estar vigilando que no sucedan esos actos de corrupción? Existe un cuerpo dentro del Poder Judicial, entiendo, ¿no? Anteriormente existía el Consejo de la Judicatura Federal, que es el que se encargaba de la vigilancia y la disciplina de jueces y de magistrados. Y realmente es ahí donde correspondía llevar a cabo toda esta investigación respecto de esos posibles actos de corrupción por parte de jueces y de magistrados. Hoy con la reforma
el Consejo de la Judicatura Federal desapareció y en su lugar se creó el órgano de administración judicial y también el Tribunal de Disciplina Judicial, que más que Tribunal de Disciplina Judicial se ha convertido en un tribunal de la Inquisición. Y es ahí donde están, digamos, el riesgo de que todo está siendo capturado por parte del oficialismo y esos casos de corrupción hoy parece que simplemente es una persecución para aquellos jueces que aún siguen siendo independientes, que aún siguen siendo imparciales y que no están alineados al régimen. Ese es uno de los riesgos con este Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cómo se elegía y se asignaba a un juez anteriormente? Hay una gran diferencia entre la forma de designación de los anteriores jueces y magistrados porque provenían de una carrera judicial, porque antes se hacía una evaluación y llegaban por conocimientos, por experiencia, y era precisamente el Consejo de la Judicatura Federal el que se encargaba de llevar a cabo esa evaluación para llevar a cabo estos concursos de oposición y poder tener a jueces y magistrados que realmente cumplían con los requisitos legales y de idoneidad para poder ser impartidores de justicia. El hecho de que ahora sean electos por el voto popular, ya nos olvidamos de que sean idóneos, nos olvidamos de que tengan una experiencia y un conocimiento técnico y llegan a partir de este voto popular, de esta supuesta democratización, como bien comentas, Vicente, y que además ya quedó demostrado que la gran mayoría llegó a través de los acordeones, a través finalmente del impulso del partido político Morena, que es finalmente el objetivo que ha tenido con esta reforma judicial, la purga de todos los jueces, magistrados y ministros con el propósito de poderlos controlar y tenerlos alineados hacia el oficialismo. Entonces sí hay una gran diferencia entre el antes, donde existía una gran carrera judicial, y hoy solamente son supuestos concursos de popularidad, pero están respaldados finalmente por el oficialismo. Dime una cosa, ¿cuántos países te vienen a la memoria que elijan su poder judicial y sus jueces por la vía popular del voto? Prácticamente, Vicente, estamos hablando de que solo México es el único país en todo el mundo que está llevando a cabo una elección popular de todos los jueces, tanto a nivel local como a nivel federal. Y esto nos debemos finalmente de hacer pensar por qué. En el caso de Bolivia, que es otro país, solamente son jueces dentro de su Corte Suprema. En el caso de Estados Unidos es en algunos estados, pero solamente a nivel local. ¿Y por qué no se existe esta generalización? Porque el Poder Judicial no se debe de llevar a cabo su elección a través del voto popular. Ahora, ¿tú ves que esto se pueda remediar o tendrá que haber un cambio de poder ejecutivo, de gobierno, para que algún día esto se remedie? ¿Se puede revertir esta reforma judicial? Sí, por la misma vía democrática, es decir, que primero la ciudadanía se concientice de lo que está ocurriendo para que en las elecciones de 2027 pueda votar para que la Cámara de Diputados ya no tenga la mayoría calificada el oficialismo y así continuar en 2030 finalmente con el voto popular para que tenga la mayoría calificada también en el Senado de la República, en la mayoría de los congresos locales. Es decir, sí es revertible esta reforma judicial por la misma vía democrática, y por eso es importante concientizar a toda la ciudadanía de lo que está ocurriendo con el sistema de justicia. Muchísimas gracias, Francisco. Te veo próximamente. Con todo gusto, Vicente. Te mando un fuerte abrazo. La reforma llegó con una promesa de limpieza, pero también la urgencia de aumento al presupuesto. México invierte apenas el 0.2% del PIB en justicia. El resultado: un sistema de puerta giratoria, donde la eficiencia se mide con expedientes cerrados, no en verdades encontradas. Somos un gigante con pies de barro que pretende elegir por voto a miles de juzgadores, mientras el presupuesto para capacitación técnica
se desvanece. La paradoja es brutal. Queremos jueces del pueblo, pero no tenemos dinero para que los ministerios públicos, donde empieza la verdadera tragedia, tengan siquiera papel para imprimir las denuncias. Una justicia popular que nos puede salir carísimo. Mientras el gobierno gasta a manos llenas en sus obras faraónicas, México invierte menos del 1% del PIB en justicia. México es el país que registró el menor gasto en el sistema de justicia y seguridad pública en comparación con las naciones que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Una auténtica miseria. El resultado, un sistema de puerta giratoria, donde la eficiencia no se busca en la verdad, sino en cuántos expedientes pueden cerrar para sacudirse el trabajo. Somos un gigante con pies de barro, que pretende presumir democracia judicial, mientras el presupuesto para capacitación técnica simplemente se desvanece. Para 2026, la planadora de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo recortó 15.807 millones de pesos al Poder Judicial, lo que podría poner en riesgo la liquidación de más de 4.000 jueces y magistrados cesados anticipadamente por mandato de la reforma judicial, algo que quedó asentado en la reforma de 2024. El Poder Judicial le han mentido una y otra vez. No solo le robaron su dinero de los fideicomisos, sino que además les prometieron y acordaron indemnizaciones que no han llegado y no están previstas. En octubre de 2025, los trabajadores realizaron un paro de labores para denunciar además acoso laboral por parte de los nuevos juzgadores y falta de insumos para trabajar. Que siempre se nos dijo que nuestros derechos laborales no iban a ser tocados, pero hoy estamos viendo muchísimas violaciones. No le bajemos presupuesto al Poder Judicial. Estamos hablando más de 55,000 trabajadores que están en este Poder Judicial y sus familias. ¿Y saben qué? No tienen los trabajadores ni para lápices, ni para papel de baño. No se les ha cumplido en el tema de sus indemnizaciones. Mucho menos se les está cumpliendo con los derechos que ya tenían ganados. Y es que sin recursos no se puede ejercer la justicia desde sus entrañas. La falta de recursos representa un peligro estructural que va más allá de carencias materiales, pone en riesgo el Estado de Derecho, la imparcialidad y la capacidad de los ciudadanos para acceder a la justicia. La independencia judicial no es un adorno, es la garantía de la democracia. Asegura que un juez sea imparcial y esté libre de presiones, ya sea de políticos o de los mismos grupos criminales. Y ahora nos vienen con el cuento de que elegir a miles de juzgadores por voto popular va a arreglar las cosas. De acuerdo con el Observatorio Electoral Judicial, la elección judicial se operó desde el poder a partir de la violación sistemática grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio. Hoy hemos sido testigos del actuar faccioso de distintos grupos de poder o de interés que pretenden usar la ley, al INE e incluso a la ciudadanía para inducir mayorías predeterminadas. Además, se escudan en el pueblo bueno, pero el pueblo no estaba interesado en votar, no sabía cómo hacerlo. No sabíamos por quién y pues a ver qué sale. ¿Cómo le hizo entonces para votar? Pues pues yo creo nada más la intuición nada más, porque pues, no sé, no supimos ni quién. Lo que están haciendo es dinamitar la carrera judicial. Están cambiando a los técnicos, a los que estudiaron y conocen la letra pequeña, por políticos con toga. Y lo peor de todo es que se equivocan. Estoy a favor del proyecto de la señora ministra porque es muy lindo. Perdón, ministro, ya no me quedó claro. Era mi voto, ¿verdad? Porque estoy a favor de que se elabore el engroso. Nada más que creo que debe votarse. Sí, eso es lo que estamos haciendo. No quieren jueces que defiendan la Constitución. Quieren jueces que deban su puesto al partido. Es una trampa para dejarnos sin árbitros independientes. Están destruyendo lo poco que servía para ponerle un alto al poder. Y no solo eso, la reforma al Poder Judicial sí tiene un impacto económico. Un estudio publicado por el Banco de México en 2017 evalúa cómo el Estado de Derecho influye en el crecimiento económico de México.
Los autores demostraron que disminuir 100 días el tiempo promedio de resolución de disputas comerciales se asocia con un incremento de 0.6% en el crecimiento del PIB per cápita estatal. Sin dinero para investigar y con jueces elegidos por concurso de popularidad, la justicia en México se vuelve un artículo de lujo, o peor aún, un arma política. Un país que no invierte en sus tribunales es un país que le da permiso a la impunidad para hacer lo que quiera. La reforma no hizo más accesible la justicia, es para que el poder tenga el control total. Las leyes se aprueban en el mármol del Congreso, pero se sufren en el asfalto. Salimos a preguntarle a los ciudadanos a quién prefieren que los ayude si tuvieran un problema legal. ¿A un improvisado, pero elegido en las urnas, o a un experto? Sí, juzga los asuntos que se le encomiendan. No. Sí, no, ejecuta las leyes. Lo desconozco. Un juez de distrito, no, la verdad no. Por exámenes de oposición, ¿no? Supone que estudia. Pues uno por votos. El que ganó por el examen, porque es quien está mejor calificado. Por examen de oposición. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver el conocimiento, el manejo de leyes que tenga. Pues es que en cualquiera de los dos casos, si tuviera un problema legal, lo que me interesa es la calidad de mi abogado. El juez es un mediador. Supongo que alguien que es conocedor de las leyes, o sea, que pasó un examen, tendría más conocimientos. Entonces, la opción de exámenes. Creo que el segundo. Porque creo que preferiría escogerlo, o sea, tener más noción de quién es la persona, ¿no? Uno que ganó por votos. ¿Alías? No creo, porque no los conocimos todos. No nos dieron a conocerlos. Nada se elimina mágicamente, para empezar. Entonces está mal planteada la pregunta. Es difícil, esperemos que sí, difícil. No estoy informado para dar una opinión al respecto. Difícilmente, va a depender de muchas cosas. Un voto no te asegura que alguien sea bueno o malo para su cargo, sino más bien su trayectoria, su currículum, todo lo que ha hecho. O sea, un voto puede estar muy sesgado, ¿no? Esta reforma al Poder Judicial tiene un expediente que nadie quiere abrir: el costo de la purga y el riesgo de la infiltración. Para abordar este tema he invitado a un verdadero experto en la materia y le doy la bienvenida al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, constitucionalista de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, a ver, abogado, quisiera empezar por, ya un poco platicamos en este programa de los antecedentes, de lo que era el Poder Judicial antes y qué razones habría para hacer esta modificación tan profunda. Esto ya se llevó a cabo, la modificación ya se hizo. Entonces, a partir de eso, si por favor nos dices, todos estos jueces y toda esta Suprema Corte de Justicia renovada ya están en funciones. ¿Cómo ves el modus operandi? ¿Cómo está funcionando esta idea tan locuaz que nos implantaron desde el gobierno? Bueno, decir que esta reforma al Poder Judicial de la Federación y también a los poderes judiciales de todas las entidades federativas, porque se enmendaron los artículos 116 y 122 para que fuera espejo, pues nos condujo a dos momentos que son el primer momento en el año de 2025 a una elección del 50% de las y los jueces, magistradas y magistrados que integraron al Poder Judicial de la Federación. Esto es, hoy tenemos un 50% de juezas y jueces, magistradas y magistrados que todavía son bajo el modelo anterior, esto es bajo concursos de oposición y a través del Consejo de la Judicatura Federal, y el otro 50%, hablando del Poder Judicial de la Federación, vienen de este proceso electoral que conocimos,
Cosa distinta ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero esta reforma estableció que había un artículo 10º transitorio que dejaba a salvo los derechos de las juezas y jueces, magistradas y magistrados, incluso ministros que declinaran participar en la elección, porque tenían a salvo y el pase directo todas y todos ellos. Es un hecho histórico irrebatible que hubieron acordeones. Es un hecho histórico irrebatible que participaron los agentes del gobierno, no solo el federal, sino también de las entidades federativas, donde me parece que la elección tuvo la característica de tener un control central y me parece que fácticamente existió, o cuando menos fácticamente, un acuerdo con los gobiernos locales, donde los gobiernos locales, independientemente del partido o bandera, también tomaron posiciones de estas plazas supuestamente sometidas a la urna. Esto es en una síntesis apretada, Vicente, lo que ocurrió. Rogelio, si me permites, a ver, para el ciudadano que nos está viendo y aterrizando esta ruleta y este desmadre que se hizo con el Poder Judicial, yo te pregunto, haz de cuenta, yo soy un juez que fui electo por la suerte y por la ruleta. Voy a mi escritorio, ahí en la oficina de este juez. Si yo no traigo una experiencia anterior, si yo no he sido un juzgador, probablemente soy un abogado dedicado a otras cosas por la manera en que se hizo esto, que a mí me pareció una porquería. Ese juez que llega a ese escritorio, ¿qué hace? Agarra los casos que están ahí acumulados y escoge cuáles y ¿cómo se pone a trabajar alguien que no sabe cómo se administra la oficina de un juez, el personal que tiene un juez? Platícame un poco ya de ese detalle, de ese momento en que estas cosas suceden. Bueno, voy a excepcionar de la respuesta de la Corte, la Suprema Corte. De eso, si me permite, si hay tiempo, lo vamos a platicar. Vamos a dar puntual respuesta al ciudadano, a la ciudadana que no sabe quién lo va a juzgar y que va a actuar probablemente así. Déjame compartir un dato. En la elección de magistradas y magistrados y juezas y jueces federal, resultaron vencedores de este 50% las propias personas que se habían formado en el Poder Judicial de la Federación, en un porcentaje cercano al 80%. ¿A qué me estoy refiriendo? Jueces que la jugaron para magistrados y la ganaron. O secretarios que son abogadas y abogados verdaderamente eficaces, que tienen preparaciones de 10, 20, 30 años y que bajo esta circunstancia fueron a la urna y ganaron. La estadística nos dice que 80%, vamos a dejar 77, 78, 80% de esas personas ganaron. Entonces nos queda en esa pregunta un universo de 20%, que es muy considerable. Personas que desconocen probablemente el lenguaje de un tribunal, de un juzgado, cómo son los elementos procesales y formales, cómo es la decisión judicial. Y entonces ellos tienen una ventaja y quiero compartirla, por eso no hemos visto una crisis. La ventaja es que la estructura del tribunal no se movió. Quedaron intocados los secretarios, las secretarias, las y los actuarios, los oficiales judiciales, toda la estructura. Entonces, ¿qué hicieron estas señoras y señores en su inmensa mayoría? Y la experiencia me lo dice. Bueno, dejaron ver las cosas. Además, la Constitución y la ley dice que tendrán un año de capacitación. Si son inteligentes, pues tendrán que convertirse, déjame decirlo así, en firmones. Mientras entienden, tendrán un año para entender y un año más para ser capacitados. Así lo establece la Constitución. Si son arrebatados e imprudentes, querrán intervenir en lo que no entienden. Y entonces hemos tenido hierros tremendos donde un juez vinculó a proceso a la víctima, imagínate, en donde no entendió el papel de lo que estaba haciendo. Sobre todo a los jueces de oralidad les está costando mucho trabajo. A los jueces de los procesos escritos me parece que no tanto así. Bueno, Rogelio, yo te agradezco de corazón que hayas aceptado nuestra invitación. Nos dejas criterios muy prácticos. La discusión de esta manera de reformar el Poder Judicial es profunda, amplia y va a continuar por mucho tiempo. Y de alguna manera tendrá que haber correcciones, porque cuando
Cada ciudadano, cada empresa, cada profesionista, cada universidad, cada institución tiene que pasar por un juicio, va a enterarse que las cosas simple y sencillamente no funcionan, y yo creo que muchos vamos a ir protestando de que esto no está caminando, pero el mal, desde mi punto de vista, ya está hecho y ahora hay que esperar, y aquí recurro a los ciudadanos y a quienes están viendo, hay que estar atentos porque esto primero no va a caminar y segundo hay que corregirlo. Habrá que ver cómo. Te agradezco pues, Rogelio, tu participación muy valiosa. Nos vemos pronto. La justicia no es un concurso de popularidad, es un derecho humano. Nos dijeron que el pueblo juzgaría, pero se les olvidó mencionar que para juzgar hace falta algo más que voluntad. Hace falta independencia. Si no hay certeza jurídica, pronto no habrá inversión que defender ni derechos que reclamar, porque cambiar de juez sin cambiar el sistema en realidad no es progreso, es simplemente cambiar de dueño al mazo. Muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente programa de Gabinete de Sombra. Te esperamos.